Bueno, muy buenos días para todas las personas que en estos momentos se están conectando al Facebook Live de Banrep Cultural. Es un placer, como siempre, encontrarnos a través de estos medios y sobre todo para conversar acerca de lo que vamos a hablar hoy. Es acerca de uno de los proyectos culturales más importantes de nuestro país que arrancó en 1948, pero que hoy, gracias a ACPO, aún tiene vigencia y un modelo de educación que hoy en día sigue fortaleciéndose a través de toda la acción que ACPO viene desarrollando en nuestro país. Hoy vamos a conversar con Aida Muñoz, que es historiadora de la Universidad de Caldas, y tenemos el gran placer de tener a una gran invitada, que es Mariana Córdoba. Mariana Córdoba es la directora de ACPO. Les voy a contar así muy rapidito quién es Mariana. Mariana es abogada de la Universidad de Tucumán y magíster en Derecho Internacional de la Universidad de París. Cuenta con vasta experiencia en el desarrollo y gestión de procesos socioeducativos y fue coordinadora de programas socioeducativos en el Ministerio de Educación de Argentina, en Buenos Aires, y se desempeñó como coordinadora de educación y como jefe del área técnica de acción cultural popular. Actualmente, como les decía, es la directora general de ACPO y forma parte de varias juntas directivas de reconocidas entidades a nivel nacional. En estos momentos tenemos 15 personas conectadas, vamos esperando a que se vayan sumando un poco más personas y vamos haciendo como mientras arrancamos en este minutico, recordando un poquito sobre Radio Sustatensa, sobre esta gran revolución y sobre cómo a través de las acciones implementadas por ACPO logramos tener, o el país logró tener uno de los sistemas educativos más revolucionarios a nivel internacional. Yo les contaba en la conferencia que vimos hace 15 días que hablamos sobre Radio Sustatensa, que el modelo que implementó ACPO y Radio Sustatensa fue tan fuerte que se desarrolló en muchos países, uno de Sudamérica, Latinoamérica, pero también llegó hasta Europa y hasta África. Les contaba una historia muy bonita que está relatada en una de las conversaciones que desarrolla Diana Uribe, y es que cuentan que Nelson Mandela, después de que salió de la cárcel, eh, en Sudáfrica se comenzó como a desarrollar todo el tema de la democracia. Y uno de los aspectos fundamentales era la educación de todas las personas, sobre todo las personas del campo. Y el gobierno de Sudáfrica se asesoró de Radio Sustatensa y de lo que hacía ACPO para implementar un modelo de educación allá en su país. Esto habla de la gran importancia de este proyecto nacional que trascendió todas las fronteras. Y como les decía al comienzo, estoy muy orgulloso y muy feliz de contar con la presencia de Mariana Córdoba. Mariana, buenos días, bienvenida a este conversatorio. Cuéntanos un poco de ti, cuéntanos quién eres tú y qué rico tenerte por acá. Muy buenos días para todas y todos. La verdad que es un gusto muy grande poder compartir este espacio con ustedes. Como les decía, mi nombre es Mariana Córdoba, yo soy la directora general de Acción Cultural Popular. Soy argentina, pero pues Colombia me adaptó hace 5 años y realmente soy orgullosa funcionaria de Acción Cultural Popular, una organización que tiene una historia muy rica, pero también un presente de muchísimos desafíos y un futuro que esperamos que prometa grandes proyectos. Así que es un gusto poder estar acá para compartir con todos ustedes este trabajo que estamos realizando y realmente especialmente en este contexto tan desafiante en donde a todos nos tocó mover el tablero y empezar a repensar nuestro trabajo. Mariana, muchísimas gracias. Mira que ese modelo de ACPO cobra mucha vigencia, como tú dices, en estos momentos de pandemia. O sea, estamos llamados como a repensarnos las formas en que nos comunicamos, pero también las formas en que nosotros nos educamos. Entonces, me parece este conversatorio clave dentro de toda esta lógica que estamos viviendo en el mundo actual. Y te saludo a ti, Aida, historiadora de la Universidad de Caldas. Cuéntanos un poco de ti y conversemos. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos sean todos a este conversatorio. Agradecemos al Centro Cultural del Banco de la República en Manizales por toda la gestión realizada, a la jefe Ivonne, a mi jefe Víctor, por toda la gestión realizada y sobre todo pues a Mariana Córdoba por aceptar la invitación a este conversatorio. Para nosotros es un gran honor tenerla con nosotros hoy. Pues soy historiadora en la Universidad de Caldas, orgullosamente, y también laboro en el Centro Cultural del Banco de la República como mediadora. La exposición se inauguró el 26 de marzo
de este año aquí en el Centro Cultural del Banco de la República en Manizales, y la estuvimos abierta por 2 semanas, pero fueron experiencias muy bonitas porque nos acercamos a varios usuarios que nos visitaron, ¿verdad? Y nos contaron acerca de su experiencia directa con Radio Sutatensa, ¿verdad? La exposición Radio Sutatensa es el resultado de una curaduría hecha por investigadores Juan Pablo Angarita Bernal y Aider Berrío Puerta. La Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá es la institución que resguarda y conserva el archivo sonoro, fotografías, documentos escritos, correspondencias enviadas por los estudiantes, por los auxiliares inmediatos, y que además es algo muy importante destacar que todo este archivo es considerado por la UNESCO como memoria del mundo. Entonces sabemos precisamente que es necesario conservarlo y sobre todo difundir y dar a conocer a los colombianos y a todos los usuarios pues, del Banco de la República que contamos con todos estos archivos para que las personas puedan tener acceso y puedan conocer un poco más acerca de todo lo que fue esa revolución cultural de la época. Adicionalmente a esto, queremos hablar y que Mariana nos comente por qué se le denomina a Radio Sutatensa una revolución cultural. Perfecto, muchísimas gracias, Aida. Se habla de una revolución cultural porque realmente de lo que se trató es de hacer una transformación estructural. Sí, se trató de una transformación de la mentalidad de los campesinos para que sean capaces de posicionarse y de visionarse como protagonistas de las tareas de desarrollo. ¿Sí? Entonces, hay mucha gente que no sabe qué es lo que quiere decir la organización, ¿no? Acción Cultural Popular. Es mucho más poderoso Radio Sutatensa. La gente recuerda eso más que Acción Cultural Popular, ¿no? Pero la Acción Cultural Popular tiene que ver con lograr que el campesino se vea a sí mismo como capaz de transformar su entorno, ¿sí? Como protagonista de la acción cultural. Eso quiere decir como una persona que sea capaz de transformar su mundo. Entonces, cuando Monseñor Salcedo llega a Sutatensa en 1947, él se encuentra con un panorama de profundo atraso, de olvido, de abandono, y sobre todo a un campesinado en un estado de inercia, ¿sí? Un campesinado que se encontraba en una situación de 90% de analfabetismo y sobre todo con una visión de un destino inexorable que no se puede cambiar, ¿sí? De un destino de pobreza, de falta de educación. Entonces, lo que se busca con Acción Cultural Popular precisamente es lograr esa transformación cultural para que los y las campesinas se vean a sí mismos como líderes, como agentes de cambio, ¿sí? Como protagonistas de la acción cultural. Entonces, es mostrar que el desarrollo es una tarea popular que nos compete a todos. Entiendo. Incluso dentro de la exposición nos encontramos con una frase bastante diciente, y es que comentaba pues Monseñor José Joaquín Salcedo, y es: la educación nos hace libre. El subdesarrollo está en la mente del hombre. Entonces, todo ese tipo, digamos, de premisas marcaron todo lo que tuvo que ver pues, con Radio Sutatensa, ¿no? Y ACPO, sobre todo, precisamente porque fue creada, ¿para qué? Para, de una u otra manera, ampliar, ¿verdad? Ampliar la cantidad, pues, geográficamente, de regiones a las que llegaba Radio Sutatensa. Entonces, a partir de ahí, ¿cuál es ese punto de inflexión o el hito que consolidó la gesta en la educación, sobre todo del campesinado colombiano, de Acción Cultural Popular? Yo creo que es difícil pensarse un hito específico, ¿no? Porque si uno revisa la línea del tiempo de ACPO en estos 73 años, fueron tantos los momentos tan poderosos, ¿sí? Desde 1947, que es la llegada de Monseñor a Sutatensa, el mismo año cuando se hace la transmisión del primer programa radial, la primera clase con una auxiliar inmediata, que es una mujer, que doña Concha Sastoque, ¿sí? Luego en 1949, cuando Monseñor Salcedo presenta ante las Naciones Unidas su modelo de educación radiofónica. En 1958, cuando se lanza el periódico El Campesino, que forma parte de ese sistema de comunicación al servicio de la educación campesina. 1956, el Instituto Femenino de Líderes Campesinas para la Formación. Yo creo que realmente la clave y el punto de inflexión es el ver la necesidad y la oportunidad de poner este sistema integrado de medios al servicio de la educación campesina, ¿sí? No se trataba de acudir solo a un medio, de tener solamente
la emisora o solamente un periódico, sino tener ese sistema combinado de medios y sobre todo con un poderosísimo movimiento de líderes campesinos que acompañan este proceso, ¿sí? Este sistema de agentes comunitarios, este sistema interpersonal, yo pienso que también fue clave porque fue lo que permitió que la Radio Sutatensa y el movimiento de educación popular sea eso, sea un movimiento que llegue a todos los rincones de Colombia y, como mencionaban, que sea un modelo en el mundo entero. Entiendo. Bien, incluso podemos notar que dentro de ACPO incluso existen varios proyectos. Me sorprendió mucho porque yo busqué cuando pues, estuvimos investigando acerca de Radio Sutatensa y de Acción Cultural Popular, me encontré con que ACPO existía, ¿verdad? Y que además de esto seguía con proyectos, con su misma visión, con su misma misión incluso. Y para mí fue una sorpresa, ¿por qué? Porque siguen implementando el modelo de educación fundamental integral, que fue una pauta incluso que marcó bastante el modelo educativo revolucionario de Radio Sutatensa de la época de 1947, pero que aún así lo siguen manejando. Entonces, partiendo de allí, ¿cuál es el análisis frente a este modelo y cómo se puede aplicar a los modelos educativos actuales, Mariana? Bien, lo interesante en todo lo que fue ACPO en su historia es que el desarrollo de la teoría fue bastante posterior a la práctica, ¿no? Entonces, esa construcción del concepto de educación fundamental integral tiene una evolución que también es muy interesante. El concepto de educación fundamental integral es estatutario, está en nuestros estatutos desde la fundación formal, digamos, de ACPO en 1949, ¿sí? Pero ese concepto fue progresando, ¿no? Entonces, al principio la visión del concepto era una visión más etimológica, ¿no? Entonces se decía, bueno, la educación como actividad comunitaria, como actividad esencial de todo grupo humano, ¿sí? Pero lo fundamental que tiene la educación fundamental, lo fundamental estaba dado porque ACPO buscaba brindar una educación para la vida, ¿sí? Una educación que permita al campesino ser parte de las tareas de progreso y participar de los beneficios de ese progreso, ¿sí? Y lo integral tiene que ver con que la educación tiene que permitirle al campesino tiene que asistirlo en todas las tareas, en todos los campos de su quehacer, ¿sí? Luego la concepción que te decía de la educación fundamental integral fue mutando ya a un punto de vista que tiene que ver más con lo antropológico, ¿sí? Entonces, desde esa visión, la educación fundamental integral, la educación sobre todo tenía que ser un sistema que permita satisfacer las necesidades de los campesinos, ¿sí? Entonces, por eso se organiza todo el sistema educativo de ACPO en esas 5 nociones fundamentales, que fueron alfabeto, trabajo, espiritualidad, número, sí, que son salud, era la quinta, perdón. Esas nociones eran como ese sistema de necesidades humanas que la educación tenía que permitir satisfacer. Y ya en la última etapa, que es la que se llama como la construcción epistemológica de la educación fundamental integral, lo que se busca acá es la educación como herramienta que permite que el hombre se diferencie y se personalice respecto de su entorno, ¿sí? Y que empiece a ver el mundo como algo sobre lo que él puede incidir. Como yo les decía, sobre algo que puede ser pasible de transformación. Entonces yo creo que esa evolución es muy interesante porque muestra cómo se va afinando en ACPO esa construcción de los líderes campesinos que es absolutamente clave, ¿sí? Si hay una palabra que en 73 años nosotros seguimos reforzando, tiene que ver con eso. Tiene que ver con la construcción de ese movimiento de líderes campesinos capaces de transformar su entorno, ¿sí? Así que, sobre todo, para llegar a esa etapa epistemológica, que tiene que ver con que el campesino como agente de cambio. Mariana, algo bien importante que considero yo y es que ACPO tuvo la capacidad para hacer partícipes a los campesinos colombianos de algo. Sí. La voz de los campesinos se escuchaba, es decir, tenía eco lo que ellos decían. Una de estas herramientas que se utilizaban eran las cartas. A mí me parece algo completamente hermoso el poder ver esas comunicaciones a través de las cartas. Hago referencia a este intercambio de comunicación a propósito y hago un paréntesis como para saludar a las personas que están conectadas. Tenemos a más de 50 personas conectadas, nos saludan desde Putumayo, Colombia, desde Pensilvania, hay gente conectada desde Argentina, desde diferentes partes. Nos hablan del excelente trabajo que he tenido pues como la fundación y nos hacen una pregunta por acá.
una apreciación, nos dicen que ACPO es el mejor modelo educativo de todos los tiempos. Qué bueno que la gente tenga esta percepción. Eh, por acá nos piden como las redes sociales de ACPO y los medios de comunicación. Yo creo que ahorita se los podemos dar, pero viendo este tema de la comunicación con las personas que nos están hablando acá en tiempo real, es muy bonito también hablar de ese tema, de que una de esas formas de comunicación con las personas eran las cartas y cómo los campesinos a través de esas cartas y de esas comunicaciones también se sentían incluidos en algo. Es lo que tú decías ahorita, que yo lo resumo en la palabra empoderamiento. También toda esta fuerza y este papel de ACPO fue empoderar al campesinado colombiano, que me parece algo clave para uno, como la evolución o esa revolución de la que hablamos en el campo, pero cómo esto le aporta también al país. Entonces, cuéntanos un poquito, Mariana, acerca de ese proceso también con las cartas, que es algo que hoy en día hemos olvidado mucho, o más bien que se ha transformado a otras formas de comunicación. Perfecto. Pues efectivamente las cartas de ACPO eran parte del sistema ese de medios de comunicación que estaban al servicio de la educación campesina, ¿no? Pero eso fue muy interesante porque imaginen ustedes el contexto, ¿no? Entre 1947 y 1990 más o menos, que fue el desarrollo del movimiento Sutatensa. Las cartas del campo, las cartas que enviaban los campesinos, eran cartas que eran respondidas por un equipo que llegó a ser como de hasta 30 personas de ACPO que se dedicaban a contestar las cartas que enviaban los campesinos. Y eso era maravilloso porque era en un momento de olvido, en un momento de falta de conectividad total. El hecho de saber que estaba el equipo de ACPO dispuesto a contestar estas cartas y a contestarlas con todo el cariño y con toda la información, eso fue realmente muy impactante y yo creo que eso es lo que hizo también ese sentido de pertenencia tan fuerte que tienen los líderes de Acción Cultural Popular, que aún hoy están organizados y aún hoy están desarrollando proyectos muy interesantes en distintas partes del país. ¿Sí? Nosotros, yo les cuento que las cartas del campo fueron relanzadas en la versión digital del periódico El Campesino. El periódico El Campesino les contaba, era parte de ese sistema de medios de comunicación y que se lanza en 1958. Nosotros en el 2013 relanzamos ese periódico y también relanzamos un apartado que se llama Las Cartas del Campo y que tienen que ver con eso, ¿no? Con recibir mensajes. Hoy aprovechamos, los mensajes pueden llegar por WhatsApp, por mensaje de texto, a veces llegan cartas, llegan correos electrónicos, llegan audios. Y la idea es transformar esas cartas en historias de distintas veredas. Pero esas cartas lo que permitían era construir redes, ¿no? Las cartas eran algo muy poderoso porque era un momento de tener voz, pero sobre todo tener que alguien que te escuche, ¿sí? Alguien que te escuche, alguien que te responda. Yo hace muchos años, cuando yo recién empecé a trabajar en ACPO, yo tuve la oportunidad de escuchar en la biblioteca acá del Banco de la República, acá de Bogotá, en la Candelaria, una investigación de un profesional de la Universidad Nacional que estaba analizando los conceptos fundamentales de ACPO a través del análisis de las cartas, ¿sí? Y solamente analizó como una década de cartas. Imaginen una década de cartas y era insumo suficiente para una tesis, para una investigación muy extensa, porque así de rico era el intercambio. Y en esa presentación recuerdo que llegaban cartas de Nueva Zelanda, de Australia, de Argentina. O sea, realmente las cartas del campo en su momento lo que permitieron también es construir también esa red y fortalecer muchísimo ese sentido de pertenencia que tenían los líderes a ese movimiento que en ese momento construyó ACPO. Así que realmente fue algo muy poderoso y algo que tuvo muchísimo impacto. Mariana, frente a eso, quiero preguntarte en estos momentos cómo se da la comunicación con los campesinos colombianos. Tú nos dices o nos cuentas que a través de diferentes redes, pero quiero como conocer el impacto, es decir, los campesinos aún buscan que su voz se escuche a través de ACPO, de las acciones que ustedes realizan. ¿Cuál es el impacto, digámoslo, en la actualidad de todas estas comunicaciones con los campesinos? Bien, mira, para reducirlo en cifras, en 2019 ACPO desarrolló proyectos que llegaron a 56.000 personas, ¿sí? Proyectos que se desarrollaron a nivel nacional. Y nosotros a través del trabajo que continuamos haciendo hoy, acudimos a las distintas herramientas a nuestro alcance, ¿sí? Y es la gran ventaja del modelo de educación fundamental integral, ¿sí? Que según lo que les contaba recién, promueve un aprendizaje que es para la vida, un aprendizaje que fomenta el liderazgo,
un aprendizaje que busca satisfacer las necesidades de las personas, ¿sí? Entonces, aprovechando ese sistema flexible de educación, nosotros ponemos distintas herramientas al servicio de los campesinos. Hoy a través de escuelas digitales campesinas, que son las hijas de las escuelas radiofónicas. Ese programa de escuelas digitales campesinas continúa esa misión histórica de ACPO de fortalecer el liderazgo campesino, de promover su inclusión y su dignificación, ¿sí? Pero aprovechamos los medios a nuestro alcance, que hoy tenemos una plataforma Moodle, una plataforma que es virtual, pero también se complementa con el periódico El Campesino, que está en medios virtuales. También hacemos talleres presenciales. Nosotros sabemos que en el contexto en el que trabajamos muchas veces no hay internet, muchas veces no hay electricidad, muchas veces las vías son muy inaccesibles. Entonces, realmente lo que tenemos es una serie de contenidos que son sumamente importantes y los transmitimos a través del medio que encontramos en cada contexto, ¿sí? Y también el medio que se adapta más a las necesidades de aprendizaje de cada persona y al estilo de aprendizaje de cada persona, ¿sí? Pero entonces, yo les contaba que las nociones fundamentales de las escuelas radiofónicas eran alfabeto, número, espiritualidad, trabajo y salud. Nosotros tenemos unas nuevas nociones fundamentales que son las áreas básicas de escuelas digitales campesinas, en donde promovemos cuestiones como la alfabetización digital, el liderazgo, la asociatividad, el emprendimiento, el fortalecimiento de la ciudadanía rural. Esos son como nuestros conceptos claves actualmente, pero continuamos llegando a los campesinos que están en las zonas más distantes de Colombia, buscando aprovechar todos esos medios, una plataforma Moodle, talleres, trabajamos con emisoras comunitarias. Entonces seguimos de alguna manera trabajando con esa convergencia histórica de ACPO. Me parece algo fantástico y es como una radio hace lecturas de la realidad y como una radio piensa su programación y su parrilla y sus proyectos a partir de esas realidades de las comunidades. Me parece algo genial. Me tomo un segundito para saludar a la gente de Facebook. Tenemos más de 65 personas conectadas en estos momentos. Nos saludan desde Medellín, los saludan desde el sur de Colombia, desde diferentes partes del país. Quiero invitar a todas las personas que están allá en sus casas, si tienen preguntas, inquietudes, nos las pueden hacer, que con mucho gusto las vamos a responder. Nos preguntan por aquí Rosalia Castro, que si hoy en día tenemos escuelas radiales. Nos dice José Arlel Muñoz, la educación es derecho fundamental de todos los ciudadanos. Los invitamos a que sigamos interactuando, nos hagan las preguntas, que estamos súper pendientes. Aida, te dejo la palabra. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias, Víctor. Inclusive es muy interesante que ACPO en su época siguiera teniendo como ese acercamiento con el campesinado colombiano a través de la correspondencia. Pero es más importante aún que ACPO siga con todo ese proyecto, ¿cierto? De llegar al campo, de llegar al campesinado colombiano, y eso también los invita al campesinado a repensarse, a que, bueno, soy campesino, pero entonces también tengo posibilidades incluso de acceder a una buena educación a través de ACPO. Y es importante que la misión y la visión precisamente se establezcan mediante todos esos recursos que ACPO maneja. Por ejemplo, lo que tiene que ver pues, con las escuelas digitales, como nos comentaba Mariana. Yo quisiera también hacerle una pregunta a Mariana acerca del papel de las mujeres, ¿verdad?, como auxiliares inmediatos. Hablamos de una época en la que inclusive era un poco difícil, que las mujeres no tenían pues derechos civiles aquí en Colombia, sino hasta 1958. Entonces es importante de pronto cómo ha evolucionado el papel de la mujer, ¿verdad?, a través de la historia dentro de ACPO como auxiliares inmediatos. Sí, sin duda, ACPO fue pionera y fue precursora en el empoderamiento de la mujer rural. ¿Sí? Yo les contaba hace un ratito que la primera auxiliar inmediato, que para los que no saben era como una persona de la comunidad que organizaba una escuela radiofónica y que prendía la radio, distribuía cartillas y organizaba todo el quehacer de formación. La primera fue una mujer, ¿sí? La primera persona que desarrolló ese papel fue Concha Sasstoque, ¿sí? Así que, y luego ACPO en los 50 desarrolla e inaugura este instituto de formación para el Instituto Campesino, ¿sí? Entonces, realmente a lo largo de la historia, ACPO promovió ese desarrollo de la mujer como protagonista de tareas educativas. Sí, y eso yo creo que realmente fue algo de muchísimo impacto y que yo creo que aún hoy se puede ver en el fuerte liderazgo de la mujer rural, ¿no? Muchos ven en ACPO como la precursora, un antecedente muy importante de lo que son las juntas de acción comunal. ¿Sí? Y ese protagonismo en el que las mujeres son protagonistas en esas juntas de acción comunal. Entonces se identifica
como ese impacto de ACPO, del quehacer de ACPO, en la fuerza que tiene ese liderazgo femenino en la constitución de las juntas de acción comunal. Pero realmente resulta sorprendente y resulta muy interesante y nos enorgullece saber que ACPO pudo desarrollar ese papel de precursor en el fortalecimiento de las mujeres. Mariana, a propósito de eso que estás comentando, nos escriben desde Putumayo con una pregunta y nos dicen, como parte de la Asociación de Mujeres Campesinas del Putumayo, ¿cómo podemos hacer parte de este proyecto? ¿O cómo esta Asociación de Mujeres Campesinas puede conocer más de ACPO y cómo puede integrarse a las acciones que ustedes están realizando? Perfecto, no, pues nosotros en la página de ACPO, fundacionacpo.org, está toda la información. Ahora, algunos de los compañeros del equipo de comunicación en los comentarios van a responder, van a poner nuestras redes sociales, teléfonos de contacto, correos electrónicos, para ver de qué manera nos podemos organizar. Escuelas Digitales Campesinas tiene esa misma virtud que es la educación fundamental integral, que es un programa flexible, que se puede adaptar a cada contexto. ¿Sí? Entonces, realmente una comunidad, un grupo que está interesado en sumarse a este programa, basta con contactarnos. Nosotros lo que normalmente hacemos es formar a una persona dentro de esa comunidad para que asuma como líder de todo el proceso y luego comienza el proceso de formación a través de escuelas digitales campesinas y sus distintos recursos. Nosotros actualmente, además de escuelas digitales campesinas, tenemos otros programas que están integrados, ¿sí? Tenemos una red de reporteros rurales por las cuales campesinos de todo el país nos mandan, les decía cartas, les decía recetas, les decía artículos, fotografías, videos de lo que está sucediendo y es la manera como de reflejar, de dar voz al campo, ¿no? Tenemos un programa de fortalecimiento de medios comunitarios que se llama iRadio. Estamos apoyando iniciativas productivas en distintas partes del país y en distintas fases. Tenemos una apuesta también muy interesante con jóvenes rurales, promoviendo que los jóvenes se queden en su territorio y que puedan aprovechar y potenciar todas esas virtudes que tiene el campo. Entonces, como les decía, para poder participar, simplemente ahora vamos a dejar todos nuestros datos de contacto en los comentarios para que por favor nos escriban, nos llamen o el medio que les quede más práctico y nosotros estamos a su disposición porque la idea es con estas escuelas digitales campesinas poder volver a hacer una revolución cultural. Ok, perfecto. Muchas gracias. Quisiera hacerte también otra pregunta, Mariana. Las personas igual que se capacitan, ¿verdad? En ACPO o en las escuelas digitales, pueden presentar las pruebas, hacer el examen de pruebas ICFES, de validación del bachillerato. No, nuestro programa Escuelas Digitales Campesinas es un programa de la educación no formal. ¿Sí? Entonces los cursos que tenemos ahí son cursos complementarios, ¿sí? Entonces tenemos, como te decía, temas de alfabetización digital, de liderazgo, de emprendimiento, tenemos cursos de huerta casera que se puede aplicar a varias regiones del país, temas de proyecto de vida para jóvenes. Las temáticas que trabajamos en Escuelas Digitales Campesinas son diversas, pero son cursos de la educación no formal, ¿sí? Entonces no dan un título habilitante para la educación media, ¿sí? Nosotros estamos trabajando en eso, estamos trabajando también una apuesta muy importante que es necesaria hoy, tiene que ver con hacer alfabetización básica, porque hoy hay un 21% de familias campesinas que están en situación de analfabetismo, entonces también estamos trabajando en esas herramientas, pero por el momento nuestros cursos y nuestra línea de formación está en lo que es la educación no formal, ¿sí? Igualmente, para participar de escuelas digitales campesinas nosotros no tenemos requisitos previos de formación, ¿sí? Cualquier persona puede participar, incluso puede participar, hoy mismo se pueden conectar a la plataforma que es escuelasdigitalescampesinas.org y pueden empezar a hacer su proceso de formación. Tenemos la posibilidad de acompañamiento con tutores virtuales, ¿sí? que van a estar muy pendientes de todo el proceso. Pero también tenemos, cuando la pandemia lo permite, nos reunimos en espacios públicos y hacemos unas comunidades que son virtuales y reales, promoviendo ese fortalecimiento del tejido social. Sí, pero como te mencionaba, seguimos en el ámbito de la educación no formal. Mariana, digamos que aquí nos da mucha claridad frente a lo que está haciendo ACPA ahorita, frente a la parrilla de los proyectos que tiene, ¿cierto? Sin embargo, nos hacen una pregunta que dice que si actualmente ACPO tiene procesos relacionados con radioteatro. Me parece que es una pregunta interesante porque, claro, es decir, tenemos todo el proyecto educativo de ACPO, pero quería también saber si hay proyectos
culturales. Recuerdo que ACPO inició por allá, cuando empezó, los primeros programas que se dieron en 1947 fueron de música, la música fue muy importante. Entonces, de pronto, si aparte de toda esta parte educativa que es supremamente vital para nuestro país, tienen como un poco o han explorado un poco este tema de radioteatro, no sé, radionovelas, música. La pregunta nos la hace Juan Alberto Gómez Duque. Muchísimas gracias, Juan Alberto. La verdad es un proyecto que tenemos muy pendiente, que tenemos todas las ganas de hacerlo. Yo sí creo que la radionovela es una herramienta que también puede permitirse, es un vehículo de cultura, de conocimientos, así que yo sí creo que lo tenemos pendiente. Nosotros lo que hemos estado haciendo estos últimos años es también retransmitir las radionovelas de ACPO. Hace poco transmitimos una preciosa que se llama Manuela, y que es bellísima, yo la escuché completa y realmente hay muchas de las radionovelas de ACPO todavía tienen mucha vigencia y son muy entretenidas. No, en esta nueva etapa, digamos, en esta etapa que comenzó en el 2012, cuando ACPO relanza su obra educativa, no hemos desarrollado radionovelas, pero sí que tenemos todo el interés y toda la disposición, así que esperamos poder hacerlo. La cuestión cultural sí que es importantísima porque hace parte del orgullo y de la identidad campesina, ¿no? Nosotros tenemos a través del periódico El Campesino, tenemos una línea importante de rescate de la cultura gastronómica campesina. Sí, eso es una apuesta que sí venimos desarrollando hace varios años. El año pasado y parte de este año hicimos un concurso de recetas campesinas, desarrollamos un recetario campesino que también ya les vamos a compartir el enlace de donde se puede descargar. Estamos desarrollando todos los años un concurso también de fotografía sobre los derechos humanos en el contexto del campo. Entonces sí que tenemos esa línea cultural. Todavía no hemos desarrollado radionovelas, pero estén pendientes porque espero que muy pronto podamos lanzar nuestra nueva radionovela. Perfecto, muchas gracias, Mariana. Incluso hace un momento tocaste un tema relacionado pues con todo lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? En el mundo, pues de la pandemia del COVID-19, ¿cierto? Pero entonces quisiera saber y que muchos de los usuarios pues supieran también cuáles han sido esas herramientas de pronto que ACPO ha implementado, o cómo se ha adaptado ACPO a todo pues este asunto de la pandemia y cuál ha sido esa metodología que han implementado para mantener esa interacción con los usuarios, ¿cierto? Permanentemente, porque digamos que todo esto nos tomó a muchos pues así como desprevenidos, ¿cierto? Y nos invita pues también como a repensarnos, a cambiar mucho la metodología de trabajo, de estudio, de interacción social, etcétera. Entonces, ACPO, ¿cómo han manejado esta situación frente a las metodologías usadas anteriormente con respecto pues a la educación implementada en las escuelas digitales y otros proyectos que tiene ACPO? Bien, nosotros ya teníamos una parte del camino recorrido en el sentido de que nosotros ya teníamos nuestro modelo de educación a distancia, ¿no? Tenemos nuestra plataforma Escuelas Digitales Campesinas, tenemos las cuñas radiales, los programas radiales, las cartillas que se envían, pero acá la barrera más importante fue el hecho de que muchas veces nuestros facilitadores no se pueden reunir con toda la comunidad, ¿sí? Entonces nosotros en estos momentos lo que exploramos y lo que fortalecemos es lograr mantener esos puntos de contacto. Sí, lograr esos puntos de contacto con las comunidades campesinas, sobre todo las que se encuentran en las zonas más distantes. Entonces, lo que hacemos es lo que nos permite el entorno, ¿sí? En ciertos casos en donde sí, por lo menos, hay señal para WhatsApp y eso, tenemos nuestros grupos de WhatsApp, compartimos contenido toda la semana, mantenemos comunicación fluida. En otros casos en los que no se puede, pero hay una emisora comunitaria, pues sí que aprovechamos la emisora para transmitir otros contenidos. Pero lo cierto es que hay todavía varias regiones de Colombia en los cuales no hay buena conectividad, en los cuales no hay emisoras comunitarias. Entonces, por supuesto que también tenemos esa barrera de ver, bueno, ¿cómo hacemos para mantener el punto de contacto? Sí, pero por lo menos la llamada telefónica al menos nos permite eso, ¿sí? Pero nuestro modelo es mixto de alguna manera, sí, es presencial virtual. Todas nuestras herramientas de formación están en esa plataforma que está ahí digitalizada, ¿sí? Y permite fraccionarse de alguna manera, transmitirse por distintos medios. Yo les decía por WhatsApp, por mensaje de texto, por la radio, pero realmente aprovechamos lo que el entorno nos permite, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en el Caquetá estamos desarrollando un proyecto que se llama Amazonía Joven, en el marco del cual se pudo hacer una dotación de
computadores y de conexión a Internet, ¿sí? Con un proyecto financiado por el Fondo Europeo para la Paz. Entonces, lo que estamos haciendo es contactarnos con los docentes que se encuentran en las instituciones educativas para poder hacer la formación a las comunidades con las que venimos trabajando, ¿sí? Para poder continuar, para no perder como ya el impulso que hemos comenzado. Pero depende muchísimo del entorno, ¿sí? También con la Embajada Suiza hemos desarrollado un proyecto para la formación en alfabetización digital de líderes de juntas de acueducto en Corinto, Cauca, y por las particularidades de los participantes que vivían más bien cerca del casco urbano, sí tenían conexión a Internet, tenían sus celulares, entonces pudimos finalizar el proceso de formación por medios virtuales, ¿sí? Cada persona se comprometió a hacer su proceso autogestionado de formación en la plataforma Moodle. Pero depende absolutamente del contexto, ¿sí? En el occidente de Boyacá tenemos un proyecto que se llama Maripanela y que tiene que ver con el fortalecimiento de un emprendimiento de un grupo de jóvenes para la comercialización de la panela orgánica. Y realmente nos hemos encontrado que donde viven estos muchachos no hay internet, no hay radio. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hemos hecho es un sistema de cartas, ¿sí? Entonces, lo que pusimos es cada semana pusimos un desafío, ¿sí? Entonces, los muchachos participantes del proyecto tienen que cumplir los desafíos y los desafíos terminan en un producto que ellos tienen que lograr hacer llegar a otra persona, ¿sí? A través de una carta, a través de un objeto. Entonces, digamos que les cuento estos ejemplos para que entiendan que es muy difícil darle una respuesta única. Realmente depende de las particularidades del contexto, de los participantes, de las herramientas que tenemos en nuestro entorno, pero lo que hemos vivido siempre en ACPO es esa necesidad pues, de ser recursivos, de ser flexibles, de potenciar los liderazgos de cada territorio para lograr ese desarrollo. Mariana, Ok, perfecto. en relación a esto que nos hablas, de esas relaciones con los campesinos y con los contextos y con las realidades que además estamos viviendo en nuestro país, nos hacen una pregunta a Juan Alberto Gómez Duque y nos dice, ¿cómo se ha integrado ACPO al tema de restitución de tierras? Bien, nosotros como tal no tenemos una línea específica de trabajo en ese tema, pero ¿qué hacemos? O sea, a través de alfabetización digital, lo que nosotros hacemos es abrir las puertas de la información, la construcción de redes y la información y la incidencia sobre todo, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es dar herramientas y medios habilitantes para, ¿sí? No tenemos esa incidencia especialmente en temas de tierra, pero damos herramientas para que los campesinos puedan hacer la exigibilidad de sus derechos. Entiendo, perfecto. Y es que incluso todas las funciones que tiene APO, incluso y al momento pues, de llegar al campesinado colombiano es muy interesante. Yo soy campesina de San Onofre, Sucre, y mis papás son campesinos, y es importante porque es que empiezan a tener, digamos, conocimiento acerca de cuáles son sus derechos, cómo exigir mis derechos, a dónde puedo acudir para tener mis derechos, ¿cierto? Para que mis derechos pues sean ejecutables incluso. Entonces, todo este asunto, digamos, en el contexto colombiano, sabemos que ha sido un poquito difícil, ¿cierto? Pero es muy importante rescatar también de ACPO el hecho de que hace mucho énfasis en lo que tiene que ver con el campesinado, abrazar su historia, ¿no? Su cultura, su identidad como campesino y todo el provecho precisamente que le puede sacar y que le puede generar estar, digamos, dentro del ámbito rural y no, digamos, pensarse en el campesino que de pronto no tiene las posibilidades económicas, sino por el contrario, considero yo que ACPO lo que también ayuda es a que el campesino tenga una mejor calidad de vida, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Absolutamente. No sé. Sí, absolutamente. De eso se trata. Se trata de brindar herramientas para que el campesinado sea protagonista de ese desarrollo y que no es un desarrollo que es individual, sino que tiene que ser comunitario, ¿sí? Dentro de los retos del posconflicto, uno de los más grandes tiene que ver con la restauración de una democracia real, ¿sí? Una democracia, sobre todo una democracia en el contexto rural. Entonces, el hecho de promover la participación ciudadana, de restaurar la confianza en las instituciones públicas, ¿sí? Todo eso es un trabajo que también viene haciendo ACPO, complementado a lo que mencionabas de ese orgullo por la identidad y la cultura campesina, ¿sí? Nosotros, en un proyecto que desarrollamos en los últimos 3 años, que se llama Valores Cívicos y Democráticos, trabajamos también muy fuerte esa línea de fortalecimiento de los valores que hacen
a la ciudadanía, ¿sí? A la ciudadanía en el campo, ¿sí? Entonces, y uno de los retos que nos encontramos precisamente tenía que ver con esa desconfianza por las instituciones públicas, entonces, el reto más grande es primero tejer comunidad, ¿sí? Reconstruir tejido social para luego ir saliendo para adelante. Mariana, quiero mostrarles algo porque la gente nos están preguntando pues como inquietos por el tema de Manuela de algo y quiero hacer algo acá. Quiero que nos tomemos 5 segunditos para escuchar algo, ¿vale? Claro. Perfecto. Gracias. Manuela. Una novela del escritor colombiano Eugenio Díaz, en que la realidad de la tierra nativa palpita emocionante. ¿No les parece muy hermoso eso? Yo podría quedarme escuchando acá toda la mañana, pues, por mí, algo realmente bonito. Lo puse porque pues muchas personas nos están preguntando sobre este archivo específicamente de la novela Manuela. Ya nos compartieron el link de donde se podría ver, pero esto también me da pie para hablar de esos archivos que el Banco de la República recibió en el año 2002. Lo que acaban de escuchar es un fragmento del capítulo 1 de la radionovela Manuela. Está en el archivo pues, del Banco de la República y me parece importante también como mencionar un poco la labor del banco en cuanto a la conservación de todo este material, Mariana, y cómo a través de la conservación de este material surge desde la Biblioteca Luis Ángel Arango, en cabeza pues, de las directivas de la biblioteca, el apoyo de Zuli Zavala, del historiador Juan Pablo Agarita, surge la idea de generar una exposición. Entonces yo quiero que nos cuentes un poquito, Mariana, uno, acerca de cuál es su percepción acerca de la riqueza de estos archivos, como el que acabamos de escuchar, que es completamente hermoso a mi punto de vista. Y segundo, que nos cuentes un poco de esa exposición que en estos momentos está abierta, bueno, estaba abierta en Ibagué y en Manizales, pero pues por la pandemia quedó cerrada, pero que nos cuentes como tu percepción, un poquito lo que sientes al ver cómo todo este trabajo de ACPO se ve concreto a través de una exposición. Pues realmente resulta maravilloso lo que mencionaba Aida al comienzo, ¿no? Que todo el archivo que hoy está en custodia de la Biblioteca Arango y el Banco de la República, ese archivo ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Regional de la Humanidad. Sí, eso es patrimonio de la humanidad, eso es muy poderoso, ¿sí? Es un patrimonio porque es la historia de Colombia, ¿sí? Toda la historia de Colombia entre 1947 y 1994 está ahí, ¿sí? Con todos los desafíos que se vivieron. Entonces, el hecho de que se haya organizado esta muestra, de que se haya hecho esa curaduría, que yo estuve en el lanzamiento de la muestra en el año 2017, justo en el marco de los 70 años de ACPO, y fue una cosa bellísima, era ver a los líderes, muchos líderes que se acercaban con sus radios, se tomaban fotos de ellos mismos muchos años atrás. La verdad que fue muy lindo ver eso, porque ver que el archivo se democratice, ver que la gente pueda acceder a ese capítulo tan importante de la historia, que podamos recoger todos esos aprendizajes y sobre todo que no quede en Bogotá, ¿no? Que salga y que viaje, ¿sí? La muestra ha estado en Florencia, la muestra está ahora también en Ibagué, que está en Manizales. Entonces yo creo que se trata de acercar a las y los colombianos a un capítulo muy grande y muy poderoso de su historia. Así que por parte de ACPO hay un agradecimiento inmenso al Banco de la República y a la Biblioteca Arango por el trabajo extraordinario que están haciendo Zuli y Juan Pablo para promover ese acceso, ¿no? Para promover el acceso a ese archivo. Yo les contaba hace un rato de la investigación que se estaba haciendo. En ese archivo está el periódico El Campesino, hay fotografías, hay grabaciones, tenemos cartas. ¿Sí? Todo ese material, mucho está digitalizado también, entonces las novelas como Manuela y otras novelas que también ACPO tiene también se pueden descargar de la página de la biblioteca. Entonces realmente es un
para ACPO es un orgullo saber que esta obra que ha sido monumental, organizar todo este archivo tan grande de 50 años de trabajo, así que un agradecimiento muy grande y sobre todo la invitación a las personas a que, pues mientras no se pueda ir, por lo menos investiguen por internet, investiguen todo lo que hay es muy rico y muy poderoso, pero que en cuanto puedan acercarse, en cuanto a la exposición visite sus ciudades, que puedan ir y que puedan conocer un poco más de esta historia tan rica. A propósito, Mariana, acabo de compartirles a través del chat del Facebook el link donde pueden encontrar los contenidos virtuales de la exposición, que como lo dice Mariana, es una exposición completamente rica y considero que es un hito cultural para nuestro país. Un hito cultural que ayudó a conformar las sociedades, ayudó a que los campesinos tuvieran voz, como ya lo habíamos mencionado hace algún rato. Aida, ¿tú tienes una próxima pregunta? Sí, quisiera primero pues agradecerle a Mariana precisamente por el reconocimiento que ACPO pues ha hecho con respecto a la exposición. El Banco de la República, de la parte cultural, ¿sí? Se ha esforzado incluso para que todos los usuarios puedan acceder a ella. En el enlace Proyectos Banrep Cultural pueden encontrar toda esta maravillosa exposición con cada una de las fotografías, con cada uno de los documentos, de las correspondencias, de todo lo que tiene que ver precisamente relacionado con la exposición de Radio Sutatensa. Y pues no podemos ir en persona al Banco de la República, pero de aquí de Manizales o de Ibagué, pero podemos entrar a la página, podemos tener pues de esa manera hacernos un recorrido incluso por todo maravillosos documentos que hacen parte de la identidad de todos nosotros, de todos los colombianos, ¿cierto? Porque también han marcado hitos históricos importantes y coyunturas que han generado que todo el campo se cambie, mejor dicho, cambie lógicamente para bien todo lo que tiene que ver pues, con el aspecto educativo, ¿sí? Y quisiera hacer una última pregunta a Mariana acerca de las escuelas digitales, que nos hable un poco más acerca de las escuelas digitales y de los otros proyectos que tiene ACPO activos en el momento. Perfecto, muchas gracias. Escuelas Digitales Campesinas es el programa que es sucesor de las escuelas radiofónicas, ¿sí? Entonces es la apuesta de ACPO para este contexto de globalización, para este contexto de nueva ruralidad, ¿sí? Y tiene que ver con, de alguna manera, hay continuidad y hay ruptura en escuelas digitales, ¿sí? Hay continuidad porque continuamos con esa misión de ACPO de fortalecer el liderazgo, pero hay ruptura porque desarrollamos nuevos medios de formación, ¿sí? Especialmente esta plataforma que yo les mencionaba, la plataforma Moodle, en donde están alojados todos estas herramientas de formación, que les decía, los temas son variadísimos, hay cursos de entre 20 y 40 horas, trabajamos temas de comunicación y periodismo, temas de cultivo de huerta, de pesca responsable, cómo constituir una empresa, cómo hacer un proyecto de vida para jóvenes. Entonces estas temáticas son muy diversas y se adaptan a distintos entornos, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionan Escuelas Digitales Campesinas en lo concreto? Nosotros, cuando identificamos una oportunidad, una posible alianza, designamos una persona como facilitador o como líder que lo primero que hace es hacer un diagnóstico en una comunidad para ver qué infraestructura tenemos, si tenemos equipamiento social, si hay un salón con computadores, con conexión a internet, si hay una junta de acción comunal, si hay emisoras, si hay colegio, biblioteca, si hay asociaciones de campesinos que puedan estar interesados en participar. Entonces se hace ese diagnóstico, ¿sí? Una vez que se identifican que están las oportunidades para hacer la formación, tener computadores no es excluyente. Si no hay sala, pues se busca otro medio, ¿sí? Pero sobre todo necesitamos un grupo que esté interesado y que tenga la motivación de empezar a formarse, ¿sí? Una vez que está eso, se empieza el proceso de formación, ¿sí? Si hay computadores y un salón informático, pues lo que hacemos es empezar por alfabetización digital. Lo que se hace es la creación de la identidad digital de la persona, de su cuenta de correo, de redes sociales, la educación, sobre todo la formación, lo que tiene que ver con los desafíos y los riesgos en Internet y en redes sociales, etcétera. Y luego ya la persona empieza a seguir un itinerario de formación que es sumamente personalizado. Cada persona construye, va haciendo los cursos que le van interesando. Y como les decía, son cursos muy cortos, entre 20 y 40 horas.
¿sí? Y nosotros de vez en cuando hacemos nuestras ceremonias de grado, en donde invitamos a distintas personas de la comunidad para que nos acompañen en ese momento tan importante que es la certificación de los participantes de escuelas digitales campesinas. Y luego lo que se realiza es identificar esos líderes que se pueden convertir en multiplicadores del proceso, ¿sí? Esos auxiliares inmediatos, dirigentes campesinos, líderes campesinos que en su momento tenía su tatenza, nosotros les llamamos los líderes que se vuelven los que empiezan a acompañar ese proceso de formación a otras personas que se pueden ir sumando, ¿sí? Para que el proceso sea sostenible y pueda llegar a otras partes. Incluso el líder es quien va y refuerza la convocatoria en su vereda, en zonas más distantes. Pero lo más poderoso que tiene Escuelas Digitales Campesinas es ser es un programa que es intergeneracional, es un programa que es promotor de la mujer rural, es un programa interétnico que se vale de las TIC, pero también se vale de otros medios para continuar fortaleciendo ese liderazgo campesino. Y les decía, después de que las personas hacen su proceso de formación, se integran a otros programas de ACPO, muchas personas le vuelven a agarrar el gusto a estudiar, entonces se suman de pronto a otros procesos de formación. En Manta tenemos un grupo de líderes, en Manta, Cundinamarca, por ejemplo, tenemos un grupo de líderes que una de ellas se animó a terminar el secundario, ella teniendo 60 años, pero el gusto de Escuelas Digitales Campesinas la motivó a continuar en ese camino de autosuperación, ¿sí? Entonces, Escuelas Digitales Campesinas es un programa que también ayuda a superar miedos, ayuda a la autosuperación, ¿sí? Entonces, Escuelas Digitales Campesinas funciona de esa forma, ¿no? Entonces, después de ese proceso de formación, se pueden sumar al programa de los reporteros rurales, entonces pueden empezar a escribir artículos para el periódico, a contar qué es lo que está pasando en sus veredas. Se pueden sumar al programa de desarrollo socioeconómico, por el cual, les decía, fortalecemos iniciativas productivas que están en distintas etapas. Se pueden integrar en medios de comunicación comunitarios a través de esa formación que les decía en comunicación y periodismo, en derechos humanos, en paz y convivencia, y empiezan a generar contenidos radiales que permitan ser vehículos realmente de cultura y de paz. ¿Sí? En el contexto Escuelas Digitales Campesinas es una apuesta muy fuerte de construcción de paz, precisamente buscando saldar esa famosa deuda histórica que Colombia tiene con sus campesinos, buscando promover herramientas de inclusión, de dignificación, de empoderamiento, para romper por fin con esa brecha tan grande que hay entre el campo y la ciudad. Mariana, esto es un tema que enamora, que gusta muchísimo. Yo creo que podríamos conversar toda la mañana. De hecho, tenemos muchas preguntas que me da pena pues con nuestro público que no las vamos a poder responder todas porque no terminaríamos toda la mañana. Quiero hacerte una última pregunta que nos hacen desde Pensilvania Stereo. Pensilvania es un municipio del departamento de Caldas y nos dicen, ¿hacen programas en audio para radio comunitaria además del mundo rural? Sí, además del mundo rural, nosotros producimos una serie de contenidos. No son tan extensos como los contenidos que en su momento publicaba Radio Sutatensa, pero sí que tenemos los cursos que hacemos, por ejemplo, Paz y Convivencia, Valores Cívicos y Democráticos. Todos esos cursos tienen su versión radial. Con muchísimo gusto, si nos contactan, por favor, se los hacemos llegar porque esos contenidos están abiertos y la idea es que puedan ser replicados por distintos medios de comunicación. Lo mismo, la invitación es que puedan utilizar el campesino, el periódico El Campesino, como informativo, ¿sí? Nosotros en ese periódico buscamos brindar herramientas de formación, de participación. Entonces, hay muchas emisoras comunitarias del país que utilizan el periódico El Campesino como fuente de noticias para su noticiero, ¿no? Entonces, la invitación está para todas las personas que quieran participar de Escuelas Digitales Campesinas, que se conecten a nuestras redes, que nos escriban, que nos llamen, pero también a las emisoras comunitarias, que nos contacten para que puedan acceder a los contenidos que estamos produciendo, los contenidos históricos, pero también los contenidos actuales, ¿sí? Y que sepan que eso está a su disposición. E incluso la invitación queda también para que los operadores radiales se formen en comunicación y periodismo y en otras temáticas que tenemos en Escuelas Digitales Campesinas para poder hacer esa labor tan importante que realizan. Mariana y Aida, pues no me queda sino darles las gracias. Darte las gracias a Aida pues, por tu acompañamiento, por exposición y darte las gracias a ti, Mariana, pero también a ti y a todo tu equipo de trabajo, que sé que tienes un equipo de trabajo detrás de ti, que te está apoyando, que además están aquí participando. Entonces es agradecerte a ti y a toda por la acción que están desarrollando en nuestro país. Agradecerte también tu disposición para este conversatorio
E invitarlos a todas las personas que nos están viendo a varias cosas. Uno, a que visiten la página de ACPO, a que conozcan sus proyectos, a que conozcan todo lo que están desarrollando para el bien de los colombianos y de nuestro país. Y también hacerles la invitación a que conozcan los contenidos de la exposición Radio Sutatensa. Entonces encontramos el contenido digital en la página web del Banco de la República, banrepcultural.org, pero también están algunos contenidos como la guía de estudio y la publicación que salió al respecto de esto. Y también contarles acerca de toda la programación que tenemos en el Centro Cultural del Banco de la República. Hoy a las 7 de la noche tendremos un conversatorio que realizaremos en alianza con la Orquesta Sinfónica de Caldas. Se llaman Roll Over de Beethoven. Son 2 conversatorios que tendremos. Hoy a las 7 de la noche estaremos conversando con el maestro Leonardo Marulanda. No sé si, chicas, de pronto ustedes quieren decir algo más. Quisiera agradecer a Mariana por habernos dedicado este tiempo, por haber sacado el tiempo, sé que tiene una agenda bastante ocupada, pero agradecida totalmente, el Banco de la República de Manizales, agradecida también totalmente con usted por habernos permitido conocer un poco más acerca de ACPO y pues por toda esta retroalimentación, por todo este conversatorio que tuvimos, que la verdad fue bastante ameno y bastante agradable. Muchísimas gracias. Gracias a los usuarios. Invitamos a los usuarios del Banco de la República a que se acerquen a la página, a que exploren, ¿cierto? Porque los contenidos que tiene la página la verdad son bastante buenos, bastante interesantes. Sería muy bueno entonces también invitarlos para que entren en Acción Cultural Popular, se comuniquen con ellos también para cualquier duda e inquietud. Muchísimas gracias, Mariana, nuevamente. Muchísimas gracias, Aida, Víctor. Realmente para nosotros esta fue una invitación muy especial. Es muy valioso que quieran conocer de la historia de ACPO, del presente de ACPO, ¿sí? Entonces, realmente, y a todas las personas que se conectaron, invitarlos a participar, a involucrarse desde el campo, también desde la ciudad, a reconocer el trabajo tan importante que hacen los campesinos, especialmente en este contexto tan adverso, ¿sí? Así que yo les agradezco a todos por permitirme este espacio y en nombre del equipo de ACPO, en nombre de nuestra Junta Directiva, de nuestro Consejo Superior, pues les mandamos nuestros mejores deseos y cuídense mucho.